Buenos días, amigos y seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales. Aquí en un ambiente medio grotesco de iluminación, oscuridad, vamos a dar lectura a las efemérides del día de hoy, que es 14 de enero del 2023. He de recordarte que en 1584 Miguel López de Legazpi y el fraile Andrés de Urdaneta se hicieron a la mar hacia las Molucas y las Filipinas partiendo del puerto de Navidad en el estado de Jalisco. Su objetivo era llevar mercancías a esos lugares. Sin embargo, poco más de un año después, el señor Urdaneta, Andrés de Urdaneta, arribó a Acapulco en 1565, para esto la fecha que tengo registrada, el 8 de octubre de 1565. Él logra descubrir lo que se llama el tornaviaje, porque sabían cómo ir desde México, en ese momento la Nueva España, hacia Asia, Manila, ¿sí? Pero no sabían cómo regresar. Lo que hizo Urdaneta fue ir más al norte, ir hacia la altura más o menos de Japón, cruzar así, siguiendo un cierto trayecto por el norte para llegar más o menos a la Alta California, un poquito más arriba, y de ahí bajar hacia Acapulco. Luego entonces Acapulco se convierte en un sitio de comercio importantísimo. Fueron más de 246 años que se dio este comercio. ¿Y cuándo terminó? Terminó un día como hoy, 14 de enero de 1811. La nao de China o galeón de Manila toca el puerto de San Blas del hoy estado de Nayarit en su último viaje a la Nueva España, ya que en ese momento está convulsionada por la Guerra de Independencia. Nosotros te ponemos en la imagen de entrada del blog la ruta que siguió Urdaneta y la ruta que se seguía para que la nao de China estuviera comerciando desde Asia hasta la Nueva España. De Nueva España vía Acapulco pasaban hacia la Ciudad de México y después a Veracruz, y de ahí se llevaban hacia la Nueva España las mercancías. Un acontecimiento extremadamente importante en términos de comercio internacional. En 1811, fuerzas realistas avanzan sobre Guadalajara desde diferentes puntos para atacar a Hidalgo y demás insurgentes que tienen en su poder la plaza, es decir, la ciudad de Guadalajara. El mayor contingente lo comanda Félix María Calleja, que fue un acérrimo enemigo de la independencia, desde Guanajuato. Hidalgo convoca una junta de guerra para preparar la defensa de lo ya obtenido. En 1831, don Vicente Guerrero, invitado a comer a su barco Colombo, anclado en el puerto de Acapulco por parte del pirata Picaluga, es capturado. Y este mismo señor, quien había recibido algo así como 50,000 pesos de aquel momento, lo traslada a Oaxaca, donde Guerrero será asesinado vilmente. En 1866 es fundado el Conservatorio Nacional de Música a insistencias y apoyo de la Sociedad Filarmónica Mexicana, formada entre otros por Tomás León, Eduardo Lisiaga y Antonio García Cubas. Entre sus directores destacan Julián Carrillo, Carlos Chávez, Manuel M. Ponce y Blas Galindo, entre otros personajes muy importantes en el ámbito de la música. En 1913 muere en París, Francia, la escritora Isabel Pesado de la Llave de Mier. Ella se casó con Antonio Mier y Celis, quien muere en París en 1899 y le deja a ella como albacea y heredera universal de sus bienes. Hizo un testamento en 1907. El 12 de julio de 1917, con su legado, se estableció en la Ciudad de México la Fundación Mier y Pesado, como institución privada de asistencia, regida por un patronato. Una herencia bien aplicada. En 1920 muere en la Ciudad de México el importante científico guanajuatense
doctor Eduardo Lisiaga, verdadero defensor de la salud. A él se le deben la construcción del alcantarillado y las obras para la introducción de agua potable a la Ciudad de México. En 1904 combatió con éxito la peste bubónica en Mazatlán, Sinaloa. También fue autor del proyecto del Hospital General de la capital de la República, inaugurado en 1905. Él trajo a México, a nuestro país, después de haberla recibido directamente de manos del doctor Luis Pasteur, la vacuna antirrábica. Fue en 2 ocasiones director de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional de México. Él había nacido el 13 de octubre de 1839, un super personajazo de la medicina y de la ciencia. Por eso tiene incluso una calle en la Colonia de los Doctores, su nombre, el doctor Lisiaga. En el ámbito de la farándula, el espectáculo y la cultura, en 1920 nace el cantante, compositor, poeta, cronista musical mexicano Salvador Chava Flores, autor de temas de profundo sentido popular como México, Sábado Distrito Federal, Llegaron los Gorrones y La Tertulia, y otras muy interesantes canciones populares. Sus temas reflejan la idiosincrasia del mexicano, asimismo retrata la cultura popular y costumbres de México. Él fallece el 5 de agosto de 1987. Comenta en alguna entrevista que le hicieron a su hija que ella le preguntaba a su papá, oye, pero ¿por qué cantas esas cosas? Y él decía, es que así soy yo. Exactamente como canto, así soy yo. Bueno, muy interesante. Te dejamos al respecto de este importante personaje una semblanza cuya liga estará en la parte de abajo para que tú la leas con interés. Contiene una entrevista que le hicieron hace muchos años, muy interesante. Te recomiendo que vayas a verla. En 1984 muere la pianista Genoveva Franco Vadillo. En 1914 ingresó al Conservatorio Regional de Música de Monterrey, titulándose como profesora de piano en 1942, un título auténtico. Además estudió armonía, composición y contrapunto en la Escuela Diocesana de la Música Sacra de Monterrey. Abrió su propia academia de piano en 1931. Fue creadora del método práctico Franco Vadillo, que conjunta cantos, ejercicios y piezas de piano que creó para niños que no saben leer y escribir. Un elemento pedagógico fundamental. Hay que reconocer la importancia de esta pianista. En 1988 fallece en Sabinas, Hidalgo, Nuevo León, la benefactora Virginia Ayala González. Ella pagó los estudios de niños y niñas y jóvenes también de Sabinas que no tenían posibilidades económicas. Fundó la Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material y también el Club Social de la Orquídea, que realizaba obras de beneficencia allá en Sabinas, Hidalgo, Nuevo León. En esta misma ciudad había nacido el 8 de septiembre de 1898. Tenemos también anotado en el año de 1988 el fallecimiento en Aguascalientes, de la escritora, poetisa, periodista Carmen Toscano, hija del cinematografista Salvador Toscano, uno de los pilares del cine en México. De hecho, existe a nombre de él una sala en la Cineteca, la sala Salvador Toscano. Ella estudió en la Normal Superior y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, sin titularse en ninguna opción. Prefirió ser honesta. Fundó la revista Rueca y colaboró en el taller poético. Por mucho tiempo guiones para programas culturales, series de suspenso y leyendas mexicanas para la televisión mexicana. Ella había nacido el 19 de octubre de 1910 en la Ciudad de México. Por cierto, también su abuela fue un personaje muy importante, luego hablaremos de ella. Pues es una cadenita de personas cultas, preparadas y que aportaron mucho a la cultura mexicana. En 2005 fallece en la Ciudad de México la primera actriz Ofelia Guilmain. Se inició como actriz en el grupo Guerrillas del Teatro en su ciudad natal, Madrid, en España.
Llegó a México en 1939 con los refugiados españoles y debutó en el Palacio de Bellas Artes con la obra Mujeres de Benito Gibrián en 1940. Su primera película fue El Capitán Centellas en 1941. Contrajo matrimonio y se retiró de la actuación durante 11 años, pero regresó incorporándose a la compañía de las hermanas Blanche en el Teatro Ideal. Participó en múltiples películas. Ella había nacido el 17 de noviembre de 1921. También un importante personaje, no solo en farandulero, digamos, sino también cultural, un mujeronón, ¿sí? Importantísimas sus actuaciones en diferentes películas. Y el teatro, claro. En 2014, el poeta, escritor, periodista argentino Juan Gelman muere a los 83 años. Él fue escritor desde su niñez, desempeñándose como periodista, traductor y militante en organizaciones guerrilleras. Exiliado durante la dictadura militar iniciada en 1976, retorna a Argentina en 1988, aunque se radica en México. Es el cuarto argentino galardonado con el premio Miguel de Cervantes, luego de Jorge Luis Borges, Ernesto Sabato y Adolfo Bioy Cáceres. Él nace el 3 de mayo de 1930 y al respecto de este personaje importante de Argentina, pero que radicó en México en sus últimos años, tenemos una semblanza, la cual te dejamos allí como liga para que la puedas leer con calma, para que sigas teniendo mayor material de lectura. Acuérdate que uno de los postulados personales de mí para ustedes es de que sean universales, sepan mucho de muchas cosas, aunque no se sepan todo, ni sepan de todo. Si te gustan estos videos, dales me gusta, por favor, y nos vemos en una próxima sesión para dar lectura a efemérides importantes el día de mañana.